No, ¿cómo se hace eso? Soy muy malo para, a ver, para, Em, no, a ver, más. Ah, mm. en Si querés te participante, puedo hacer, pongo en, que varios pueden compartir pantalla, si querés, y en participantes donde estoy yo no te en aparece, participantes, a ver, invitar, no, donde ¿será? estoy yo, donde aparezca yo, no te aparece al No, lado me un aparece, plus, no. Sí, acá me aparecen tres puntitos. fíjate. Ah, ser anfitrión, ahí está. Así por si estás hablando y hay gente para unirse, te voy aceptando. Dale, ahí está como anfitriona y también puedes compartir pantalla si querés. Dale. Bueno, ahí comparto, ahí se ve. Sí, Sí. sí. Bueno, vos arrancá a buscarla y me decís y voy pasando. Dale. Bueno, apretá. Ahí va. Bueno, entonces este es el primer punto, ¿no? Que dice que la motoneurona alfa es denominada vía final común, ya que recibe e integra información de distintos lugares del sistema nervioso central que llevará al músculo. En el modelo incorpore todas las aferencias que a su criterio recibe la motoneurona alfa, señalando el origen de dicha aferencia. Primero, ¿qué es la motoneurona alfa? O sea, ¿qué saben de la motoneurona alfa? Tengo entendido que es la motoneurona que inerva el músculo esquelético Muy bien, muy bien. y que tiene bajo umbral, por si no me equivoco, ¿no? Pero hasta Eh, ahí quedé. sí, bueno, acá vieron que dice que es la vía final común. Se la llama vía final común o sino también motoneurona inferior. Y eso es porque, bueno, como dice ahí, que integra la información de distintos lugares del sistema nervioso que llevará al músculo. O sea, es como la vía final que viene desde arriba, desde la información superior, desde la corteza, y es como la única que va a llevar esa información al final de esa vía al músculo. Por eso se le llama vía final común. Es como donde termina toda esa información que viene desde los centros superiores y se llama o motoneurona inferior o vía final común o motoneurona alfa que lleva la información al músculo esquelético. ¿Bien? Son como distintas formas de llamarla, pero ese sería el porqué. Después, ¿qué más? Ahí dice que hay que incorpore las aferencias. Esta información que le llega a esta motoneurona inferior, que serían las aferencias, ¿de dónde vienen? De centros superiores y de otras metámeras también. Bien, ¿y qué serían esos centros superiores? O sea, ¿por dónde La vienen? vía, la vía retículo-espinal, la tectoespinal, la vestibuloespinal, vienen de núcleos que están en el sistema nervioso central. Muy bien, ¿y esos tractos qué son? O sea, ¿es sensorial? O sea, ¿es motor? Motor. Bien, sería como de motoneuronas superiores o si no también de... apretá otro más, así se ve más grande. Ahí está. Sino también de qué otra información tiene, además de la motora. Cuando nosotros tenemos un reflejo, que es la eferencia es motora, sale por la motoneurona alfa, ¿qué aferencia le llega por el reflejo a la médula espinal? ¿Cómo está compuesto el reflejo motor? Cuando ustedes se queman, por ejemplo, se queman y sacan el brazo enseguida, Información ese, sensitiva, muy bien, interneurona, exacto, motoneurona después sería. muy bien. Em, bueno, y después dice, a ver, apretado otra vez.
Yo ahí se los puse, bueno, sería por ejemplo también de los usos musculares, de las motoneuronas superiores y de interneuronas, como para que les quede ahí escrito. Después dice, recuerde que el control supraespinal motor se realiza a través de distintas vías. Repasando neuroanatomía, indique el nombre de las vías que señalan en el modelo adjunto, que esas son más o menos las que me ibas nombrando vos recién, de las motoras. ¿Cuáles? Si yo, acá tenemos las vías ventromediales y las laterales. De acá, esto, ¿qué sería? Este tracto. No veo el cursor, sinceramente. Ah, porque yo no estoy compartiendo. El primero de la izquierda. No. Yo, Cardo, vos, No, dale. no, no, donde está la linita de la izquierda, los dos puntitos, La vía Para lateral. acá. O sea, acá estamos claro, de lateral. anterior, el Sí, lateral, más lateral, el más izquierdo. No, este. anterior, de anterior, Anterior. el más izquierdo, la rayita más izquierda, la que está señalando, ¿Esta digamos. decís vos? No, no, ¿viste que tiene rayitas señalando que es donde hay que poner nombres? Sí, Ese, ahí, eso. bien, Vamos de izquierda a derecha. Ese que señala bien. ahí, ¿cuál tracto sería? Creo que lo nombra. Espinotectal, Sí, muy bien. El de la derecha, o sea, el que sigue. espino reticular. mm, No, la reversa. no, ese es el vestíbulo espinal. Igual esto es anatomía, o sea, es más o menos como para que tengan en cuenta cuáles son las vías motoras que va a tener como aferencia. Ah, anda apretando de a uno, creo que están de a uno. Ahí está el tecto espinal, vestíbulo espinal, el otro, el rubro espinal, no, retículo espinal, perdón, pontino, el que sigue es el retículo espinal vulvar, esas son las anteriores. Y después de las laterales tenemos la rubro espinal y la córtico espinal. Bien, Son vías aferentes motoras que van a estar en el control superior, digamos, a la motoneurona alfa o vía final común que después va a salir a tener como, o sea, va a ser la diferencia que va a llegar al músculo esquelético. Después, si vemos este corte, ¿qué tipo de corte es? Corte axial de médula. Médula Muy bien, espinal. muy bien. perfecto. Y después dice que hay que modelizar en el corte la organización somatotópica de la médula espinal, que yo ahí les puse una foto para hacerlo más rapidito, poner otra vez. Que sería que, bueno, nosotros tenemos en la parte anterior, o sea, el asta anterior, que es donde va a estar la organización somatotópica, y si lo vemos ahí abajito, para como memotecnia, está el brazo así, porque sería como la forma en la que salen después las eferencias a los distintos músculos, más hacia medial los músculos axiales, después extensores, hacia arriba los distales y más hacia arriba los flexores. Está bueno como para acordarse el dibujito del brazo. ¿Y dónde pondrían el soma entonces de la motoneurona alfa? En el asta anterior. Muy bien. Y Bien. la aferencia sensorial que entra, digamos, a- para hacer contacto después con la motoneurona alfa. ¿Por dónde entra? O el asta posterior. Muy bien. Bueno, eso era como para un repaso de anatomía básico. Ah, bien, la vía. Bueno, eso sería el uno, ¿no? Sí, creo que no Bien. había. Ah, ahí está Ah, y acá, el, ahí está. bien, bueno, el punto 2, ahí leo para que corro la barrita. El punto 2 nos pide, dice, repase las estructuras que existen en la sinapsis entre el axón y la motoneurona alfa y la fibra muscular esquelética.
denominada unión neuromuscular o placa motora. Cerca de la sinapsis del nervio motor, pierde su vaina de mielina y se divide en ramas finas que se denominan botones o pies terminales que contienen vesículas con el neurotransmisor acetilcolina. Debajo de la terminal nerviosa, la membrana muscular se engrosa e invagina formando la fosa o depresión sináptica. El espacio que separa ambas membranas o hendidura sináptica contiene una sustancia amorfa rica en glucoproteínas y diversas moléculas reguladoras. Toda esta estructura se denomina placa motora y está revestida por una o más células de Schwann que la aísla del entorno. Los eventos electrofisiológicos que desencadenan una vez que la motoneurona alfa es estimulada se transmiten en forma saltatoria por los nódulos de Ranvier y llegan a la placa terminal en la sinapsis neuromuscular, que es siempre excitatoria, ya que el receptor nicotínico alfa, beta, lambda diferente al receptor nicotínico central, es un canal catiónico que despolariza el sarcolema, generando un potencial de placa que representa las características de un potencial local eh, graduado. ¿Vas emitiendo vos, Carla? Bien. Sí. El siguiente modelo se esquematiza el proceso de neurotransmisión en la placa motora. Escribe una síntesis que lo ponga en funcionamiento. Bueno, entonces arriba te comenta cómo son las estructuras de una forma mucho más celular, digamos, todas las estructuras. Y en los puntos te pregunta, la dice, señale qué estructuras se marcan como A, B, C y D. Y después te dice, describe el proceso que se señala como 1, 2, 3, 4 y 5 del esquema este que tenemos acá a la izquierda, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere decirme más o menos solo las estructuras, que serían la estructura A, B, C y D? Estructura A sería el botón sináptico, la estructura 2 sería la célula de Schwann, las 3 sería el Ah, valle sináptico, o hendidura, o sería el canal, no estaría muy viendo. mm, Viste que hay una está flechita. bien, o sea, la A sería, está bien, el botón sináptico, el axón, que viene el potencial de acción, hacia lo que es la B, que el B podemos decir que es el soma de la neurona presináptica. Ah, está viendo La los números, C, nada que ver. Claro, las estructuras no son pasa nada. las- Yo igual, cuando lo hice la primera me confundí, estaba viendo los números. La C, ¿qué sería entonces? La hendidura sináptica. Bien, la hendidura sináptica, que es un espacio que se encuentra entre la neurona presináptica y la célula muscular, que vamos a encontrar acá en rosadito, con su membrana plasmática, y en verde podemos ver los receptores nicotínicos que nos está comentando arriba el texto. Y por último, la estructura D, ¿qué sería? El citosol de la célula a la que va a estar haciendo funcionar, que es una célula Perfecto. muscular. Perfecto, estaríamos dentro de una célula muscular y ya estaríamos en lo que es el citosol, el citoplasma de la célula. Entonces, eso es lo que nos pide el punto de arriba. Y después abajo sí nos dice como que lo pongas a funcionar, como que digas los pasos que están sucediendo que vemos en el esquema, ¿no? ¿Alguien se anima a describirlo? Bueno, lo que estamos viendo serían, ahora sí vamos con los números, sería, se genera un potencial de acción que viene desde el axón de la neurona presináptica. Este potencial de acción marca el 1, en el 2 lo que genera el potencial de acción es apertura de canales de calcio, entonces vemos cómo entra el ion en el citoplasma de la neurona, en el soma. Este calcio lo que hace es que las vesículas estas que contienen acetilcolina adentro se puedan fusionar con la membrana plasmática de la neurona. Una vez que se fusionan con la membrana plasmática,
mediante después una enzima que corta, esto acá, pero hay una enzima que tiene que cortar estas vesículas para que el neurotransmisor luego pueda ser secretado, sale a lo que habíamos dicho que era la C, es la hendidura sináptica. Y se unen los receptores de acetilcolina. Estos son receptores de sodio voltaje que son de tipo iónico. ¿Por qué son de tipo iónico? Porque pasa un ión, que dicho de paso es un cation, un ión positivo es un cation, como el sodio. Se necesitan dos moléculas de acetilcolina que se unan a los receptores para que esta compuerta se pueda abrir y una vez que se abre, ingresa el sodio con cargas positivas. Entonces nosotros sabemos que todas las células van a tener acá dentro de su membrana plasmática cargas negativas, ¿no? Todas están negativas. Y si entra una molécula que contiene cargas positivas, lo que hace es hacerla menos negativa. Y esto generalmente se genera para que se pueda generar un potencial de acción o para que se pueda despolarizar la membrana, que eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, más o menos esta serie de pasos es lo que sucede cuando una persona quiere generar un movimiento de un músculo. Después dice. Esquematice sobre el modelo los gráficos de los potenciales que se desarrollan en el proceso que se describe. Bueno, yo acá abajito les puse las estructuras que para mí eran esas estructuras. Si alguno puso algo distinto, puede comentarlo, un diagrama. Y encontré un gráfico muy lindo del boron que explica lo mismo, pero bueno, ya te pone los pasos, bien los pasos, el esquema está mucho más bonito, te muestra todo cómo sucede. Acá esto era lo que yo le decía al receptor de acetilcolina, se abre cuando tiene dos, ¿no? Cuando tiene dos moléculas de acetilcolina, se abre y permite el ingreso de sodio que se encuentra afuera en el líquido extracelular. Si no tiene receptor, permanece cerrado. Si no tiene un ligando, permanece cerrado. Si tiene un ligando, también permanece cerrado. Bueno, acá te muestra otro igual a este. Y acá de vuelta te muestra que si tiene los dos, se abre el canal y ingresa. Eh, bien. Eso. Y esta es la continuación del punto 2. Bien, entonces. ¿Se va entendiendo, chicos? A veces. Sí, capaz que voy muy rápido. Si no se entiende algo o tienen alguna pregunta, me paran, me dicen, no tengo ningún drama. Entonces después te pregunta, cuando el potencial de placa alcanza el umbral se descarga el potencial de acción de la fibra muscular, que se desencadenan las adyacencias de la sinapsis, ya que este lugar se encuentran canales de tipo, acá se referencia, por favor, ¿alguien sabe qué tipo de canales vamos a encontrar? Son los canales de la unión que están en la membrana de la fibra muscular, lo que me está preguntando acá. Los canales de sodio dependientes de ligando, los nicotínicos. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a tener canales de sodio voltaje dependientes, como dijiste vos. Dice, incorpore en el modelo los canales que participan y el potencial de acción de la fibra muscular. Después nos pide. La unión neuromuscular tiene un factor de seguridad elevado en condiciones normales, porque cada impulso que llega a la unión neuromuscular libera una acetilcolina que es necesaria para asegurar que se genere un potencial de acción en la fibra muscular. Ello quiere decir que el potencial de acción de placa generalmente alcanza el valor del, bueno, se me disparó la diapo, pero necesita llegar a Oye, un necesita llegar a un umbral de disparo. Acá lo que estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, los gráficos siempre tienen que analizar primero lo que es el eje independiente, que es el eje Y, sobre el eje dependiente. Esto para cualquier gráfico. Generalmente en fisio van a insistir mucho con el tema de los gráficos, los tienen que aprender, se los van a tomar en los parciales, se los van a tomar en los finales, así que cada vez
estén leyendo el libro o vean un gráfico, intenten analizarlo y después vayan abajito a la descripción y vean si lo hicieron bien o no. Entonces, el eje independiente sería este, que sería el potencial de membrana, en función del eje dependiente, que es el tiempo. Generalmente el eje dependiente siempre es el tiempo. Entonces vamos a tener el potencial de reposo de la célula, como había dicho antes, siempre es negativo. Se encuentran cargas negativas dentro de la célula y esto hace que no esté excitada y que no genere un potencial de acción. Entonces hay que llegar a un potencial de disparo para que se genere el potencial de acción. Si ustedes recuerdan del primer parcial, los potenciales de acción son a todo o nada. Se tiene que llegar hasta un cierto punto. Una vez que se llega a ese cierto punto, sí se va a generar el potencial de acción. Y si no se llega a ese cierto punto, se hace menos negativa la membrana, como vemos acá que pasa de -100 a -50, no se va a generar el potencial de acción. Básicamente eso es lo que nos está mostrando la gráfica y después nos pide acá a la izquierda, bueno, analizar todos esos valores. El valor de potencial de membrana, ¿alguien lo hizo, lo quiere hacer o Menos me puede 90 decir? milivoltios por... Bien, bien, parte de acá entonces. Sería -90, -80, -90, sería la membrana de la célula en reposo. Después tenemos el valor del potencial de placa. ¿Entienden la diferencia Sería del potencial de placa y del potencial de acción? El potencial de placas significa es el potencial graduado que se genera para llegar al umbral. Y la acción es una vez que se disparó la neurona, o sea, la fibra muscular, perdón. Muy bien, porque por eso es lo del factor de seguridad. Eh, Perdón, Franco, que te interrumpa, pero No, es sí, como está bien, está bien. importante, porque es, por ahí en algunos lados los nombra como potencial de placa motora, o sea que es típico de la placa motora. Inicialmente, cuando entra el sodio, se genera o sea, está en un potencial local que no llega al potencial de acción. Pero para asegurarse de que se produzca la contracción es que se libera una mayor cantidad de acetilcolina que la que se necesita, que ese es el factor de seguridad. O sea, se va a liberar como 3 veces lo necesario para que se produzca el potencial de acción. Entonces, siempre va a llegar al umbral para que se desencadene el potencial de acción. No sé si Bien, entonces para eso sirve el tema del potencial de placa. Ujú. Tenemos todo este rango hasta que, bueno, después sí se va a terminar depolarizando. El valor umbral, entonces, ¿cuál sería? Menos 50 milivoltios. Bien, -50. Tendría que estar un poquito más arriba que lo que es el potencial de placa. Después, el valor del potencial de inversión. Yo lo marqué, lo pensé como acá arriba cuando baja. No sé, Carla, si es eso, si me querés corregir, porque no lo... Eh, no sé. Por eso o sea, Digo, valor de potencial de inversión para mí es cuando empieza ya a decrecer. O sea, se genera el potencial de acción, llega hasta un punto y después empieza a decrecer. Así lo entendí. Si lo llegan a ver de otra forma o algo lo tienen distinto, habría que ver. no lo leí yo eso en ningún lado. Claro, yo no lo encontré tampoco, por eso me dejó dudando. Después, bueno, esto lo podemos ver igual. Después lo que tenemos es el tiempo del potencial de acción. La tabla que mide tiempo está acá abajo, sería el eje de las X, y se mide en milisegundos. O sea, el potencial de acción para ver cuánto tiempo duró. Nosotros sabemos que acá arrancó, más o menos. Tenemos acá 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4, le podemos dar más o menos 4 milisegundos y acá ya estamos viendo que ya está entrando en lo que es
al reposo de la célula, digamos, ya se generó el potencial de acción, ya hubo la contracción muscular y está volviendo otra vez a lo normal. Y después, como habíamos visto también en los otros potenciales de acción, tenemos un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto, el concepto que les tiene que quedar es que no se va a poder generar otro potencial de acción. No se puede generar otro potencial de acción porque se está despolarizando la célula. Y el periodo refractario relativo es cuando se puede generar otro potencial de acción, pero necesita un estímulo mucho más fuerte que el primero, más potente, porque también viene despolarizándose la célula. Entonces lo que hay que hacer es marcar como la mitad más o menos del potencial de acción cuando va decreciendo, y si te vas a la parte superior es el periodo refractario absoluto donde no se puede generar otro potencial de acción. Y si marcamos la mitad o un poquito menos para abajo, se podría generar otro potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea mucho más potente que el primero. Ahí les dejé más o menos los valores que interpreté de este gráfico. En el libro tiene otros valores, pero bueno, como pedí hacerlo con este gráfico, lo hice así. Y después tenemos un gráfico mucho más bonito que encontré en internet que nos muestra lo mismo, es el mismo gráfico con otros valores, unos valores que se ajustan más al libro, me gustaron más, y te muestra todos los pasos que te pedían. Así que después cuando le pasemos el power, los pueden ver tranquilamente. Y si se fijan en el gráfico de la izquierda, acá nos está comparando dos tipos de receptores, sobre todo. El de la izquierda es el que venimos viendo, que tiene receptores iónicos que responden a la acetilcolina y dejan pasar el sodio. Y el de la derecha son receptores metabotrópicos que están acoplados a proteína G. Pero acá lo que me interesa es que vean el de la izquierda, que es este gráfico también lo saqué del Boron, que estaba muy bonito y te muestra de una forma mucho más con zoom de lo que estábamos mirando, cómo se unen a los receptores, cómo dejan ingresar el sodio. Entonces dice, hay una activación del canal de receptor nicotínico para acetilcolina, se genera una despolarización de la membrana donde en la célula muscular, esto sería la célula muscular, esto sería la hendidura sináptica y esto sería la neurona presináptica. Entonces hay una despolarización de la membrana, estaríamos viendo esto, ¿qué pasa acá? Se genera una despolarización y termina en lo que es una contracción muscular. Primero sucede esto, después van a haber más eventos que al final me llevan a una contracción muscular. Nada, se los dejé para repetirlo y para que queden estos dibujos que están mucho más bonitos, con valores más acercados a lo que es fisiología. Bien, ese sería el punto 2. ¿Alguno, no sé si a alguno le quedó alguna duda, quiere decir algo más, que repasemos otra cosa? Bien, Yo no pasamos entendí al bien el punto tema 3. de potencial de placa. El potencial de placa. Sí. El potencial de placa es un mecanismo de seguridad que tiene la célula para que no se pueda despolarizar tan fácilmente. Entonces lo que hace es darle un rango de electronegatividad, o sea, de -100 a -50. Por más que haya unión de acetilcolina, si no supera el -50 no va a haber una despolarización. Por ejemplo, en el sistema muscular esto nos interesa porque imagínate que si apenas hay una variación de la electronegatividad, si se hace menos electronegativo y se despolarizara al toque antes de -50, me puede producir una contracción muscular involuntaria. Entonces, mediante la evolución, mediante el proceso evolutivo, la célula se adaptó para que cuando haya una contracción, una contracción verdadera, se tenga que superar por lo menos acá 50 milivoltios. Es un mecanismo de seguridad que tiene la célula para que no se generen potenciales de acción que no sean inducidos realmente.
Eso igual lo que tiene que pasar la célula para generarse el potencial de acción sería el umbral. El potencial de placa es el potencial de la membrana, o sea, de la placa, en esta situación que estamos hablando de la fibra muscular, o sea, de la unidad motora, es de la placa motora. Es un potencial local, sería como cuando ingresa el sodio, por ejemplo, que se empieza a hacer más positivo, que sería que, o menos negativo, que se empieza a despolarizar, ese potencial de los milivoltios de la membrana cambiaron. Y es un potencial local que no genera el potencial de acción todavía, sino que se hizo menos negativo, o sea, está más positiva, pero todavía no llegó a pasar el umbral y generarse el potencial de acción. Es antes de que se genere el potencial de acción. Y es un potencial local, como vieron por ahí en otras, como no sé, en músculo liso, en el músculo del intestino, solo que bueno, acá se le llamamos potencial de placa motora, porque estamos hablando de la unidad motora, pero es como el mismo concepto que vienen viendo desde siempre, solo que tiene otro nombre. Una pregunta. El potencial, tipo, el valor umbral no tendría que ser más positivo entonces que el potencial de placa. ¿Cuál? El valor ¿Cuál umbral, potencial? que el potencial de placa no tendría que ser más positivo en vez de más negativo. Eh, ¿Dónde está el Potencial. umbral? Acá está el potencial de placa, yo le puse -50 y el potencial de umbral le puse -55. Claro, sería al revés. Claro, sí, estaría invertido, sí, tenés razón. Están Esto lo tengo que atentos. modificar. Muy Bien bien. ahí, bien Dale, ahí. gracias. Estas son las clases constructivas. Sí, está bien. Bien. Bueno, pero pasamos al 3. Bien, bueno, entonces el 3 sería como continuando a lo que explicó Franco. Él explicó hasta lo del potencial de acción y ahora nosotros nos dice el mecanismo de acoplamiento éxito contráctil integra estructuras musculares como los túbulos T y las cisternas adyacentes, que están comunicadas por unas estructuras denominadas pies de unión, proteínas de arco o complejos de canal de la unión. Estos complejos proteicos, que usted seguramente ya estudió en histología, presentan dos proteínas muy importantes implicadas en la transducción de la señal, que son la hidropiridina, o DHP, y rianodina, perdón, o RIR. Analice No, no los spoilees, que tienen que decirme Ah, cuál. perdón, perdón, pero es para que mientras voy va leyendo sigan situando. Está bien, está bien. Porque dice, analice el modelo adjunto, ubique estas proteínas y realice Ah, claro. análisis del funcionamiento que queda plasmado en el modelo. Debe quedar claro el rol de ambas, de hidropirina y rianodina. Que bueno, ¿cuáles serían entonces ahí? ¿Dónde están ubicadas? Ya les dijo dónde están, díganmelo más específicamente. Además se ve igual La dihidropiridina está ubicada en la membrana del túbulo T Muy y la bien, ranodina está ubicada en la membrana del retículo sarcoplasmático. bien. O cisternas, que le llama acá. Que no sé si por ahí lo leyeron, pero la llaman también triada, como que está conformada la triada por el túbulo T y como rodeado por dos cisternas, porque están como íntimamente conectadas los túbulos T con las cisternas del retículo sarcoplasmático, que tiene un porqué todo esto, o sea, la idea de que, porque en otras, no sé, sinapsis entre neuronas y una célula para la contracción de otro tipo de músculo que no tenga los túbulos, de otra célula que no tenga, por ejemplo, el túbulo T, es como más difícil que llegue hasta todo el interior de la célula. Entonces, teniendo los túbulos T, que es como que se imaginan al interior celular, llega más fácilmente el potencial de acción, más hacia el interior.
Y bueno, ¿cuál sería la función que generan estas proteínas? ¿Y por qué están tan íntimamente relacionadas? Ahora sí que después apretar uno solo. Bueno, Ahí están marcadas. ¿es que pase otra? No. Em, Franco explicó lo que pasa hasta que llega el potencial de acción hasta ahí. No sé si alguien quiere mencionar brevemente qué pasa. Tenemos el axón en relación con la placa motora, se están liberando en el uno, ¿qué pasa? A ver si prestaron atención. La liberación de las vesículas de acetilcolina. Muy bien. En la hendidura sináptica. Y ahí están entrando en contacto con qué receptores. Inotrópicos de sodio. Muy bien. Los nicotínicos. Entonces entra el sodio y ahí repasando lo que vimos recién, se producía el potencial de placa, que una vez que pasa el umbral se genera el potencial de acción. Y ese potencial de acción llega a la membrana de los túbulos T, ¿no? Se despolariza la membrana, el sarcolema de los túbulos T y, ay, no estoy viendo qué dice el chat, la dihidropirina permite el ingreso de calcio a la célula por la despolarización y la rianodina permite la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Muy bien, esas serían las funciones. ¿Y esto cómo lo hace? O sea, la despolarización, ¿qué produce que se active la dihidropirina, ¿no? Y La ahí, dihidropirina, sí, sí, ¿sí sí. sigo? La dihidropirina es un canal de calcio que depende de voltaje, que es ese calcio, y la rianodina es un canal de calcio dependiente de calcio. Entonces aprovecha el calcio extracelular para abrir el canal de calcio del retículo sarcoplasmático, si no me equivoco. En este caso, lo de la dihidropirina no estaría del todo, o sea, lo de la rianodina que dijiste está bien, pero la dihidropirina no es activada por calcio, o sea, se despolariza y se activa y está acoplada a la rianodina. Y por un cambio conformacional me activa a la rianodina. Ahora si querés sí pasa. Y ahí la rianodina, como dijeron ambos, es la que permite la salida del calcio eh, hacia ay, no me sale, hacia el citoplasma. O sea, como que no se activa por calcio, sino que activan canales de calcio. El receptor es un canal de calcio. No sé si se entiende. Vieron que ahí dice propagación del potencial de acción en túbulos T. Despolariza y se activan canales de calcio tipo L, que son el receptor de dihidropirina, es un canal de calcio. Y O después sea, es también un tenemos, canal de calcio, perdón, Carlos, porque deja pasar calcio. Al igual que los canales estos nicotínicos dejan pasar sodio, este canal deja pasar calcio, pero en estado normal, en reposo, se encuentra inactivado. ¿Qué lo claro, activa al canal? La despolarización que vienen mencionando ustedes acá arriba. claro, Una no vez se que activa por calcio, ¿Cómo? que no se activa por calcio, es por la Claro, despolarización. no se activa, deja pasar calcio, pero no se activa por calcio. Los que sí se activan con calcio son estos, los de RIR, los de receptor de R-anodina. ¿Se entendió? Igual en este caso se activan por el acoplamiento del dihidropirina. O sea, cuando el de dihidropirina se activa, ¿vieron que tiene como un rulito que me lo asocia con el de rianodina? Tiene un acoplamiento mecánico en el músculo esquelético que
hace que se cambie la conformación del D-rianodina y este se activa y me empieza a liberar el calcio que está en el retículo sarcoplasmático y lo libera al sarcoplasma o citoplasma. Y entonces, como están también en íntima relación con las miofibrillas, va el calcio ahí y puede generar la contracción. Bien. Una consulta, Eh, eh, ¿este acoplamiento se daría igual en el corazón? No, ¿no? No, no, esa es la siguiente pregunta, mira, pasa. Ah, bueno, ahí les puse el grafiquito que estaba en el borón, que les explica como los pasos, y vieron que está arriba tenemos el retículo sarcoplásmico, y abajo los túbulos, en el medio el túbulo T, que esta es la triada, vieron que hay una cisterna arriba, un túbulo T y abajo una cisterna. Esa es a lo que le llaman triada. Entonces, esto está tiene íntima relación por esta unión entre la hidropiridina y los receptores de rianodina. El de dihidropiridina, que está en el túbulo T, está acoplado, como dice en el... Bueno, lo vamos a leer mejor por número, así vamos en orden y se entiende. En el 1 dice la despolarización de la membrana abre el canal de calcio de tipo L, que este es el de dihidropiridina, el rojito. Muy bien. Ahora, este está acoplado con el de rianodina. En el número 2, si bien dice, el acoplamiento mecánico entre el canal de calcio de tipo L, que sería el rojo, y el canal de liberación de calcio provoca que éste se abra. Claro. O sea, este acoplamiento que hay entre estos dos provoca que se abra el de rianodina, que es el otro canal de calcio, pero que es el que me libera calcio. Entonces, el calcio sale del retículo sarcoplasmático a través del canal de liberación de calcio y activa a la troponina C, dando lugar a una contracción muscular. Entonces, la activación es a través de acoplamiento mecánico entre estos dos canales que están en íntima relación. Bien, esto es a nivel de músculo esquelético. ¿Se entendió eso? Sí, Sí, sí. Sí. Bien, pasa a una diapo. Y acá tenemos el otro punto, o sea, de la continuación, que dice, usted ya sabe, tras haber estudiado fisiología cardiovascular el cuatrimestre pasado, que el músculo cardíaco también presenta este complejo proteico, pero su funcionamiento es distinto, que es lo que veníamos diciendo recién. Observe el modelo de funcionamiento de estas proteínas en los dos tejidos y señale las diferencias. Tenemos del lado izquierdo a nivel cardíaco y del lado derecho a nivel del músculo esquelético. Los blanquitos de arriba son los de dihidropiridina, que sería a nivel del túbulo, ¿no? Y los de abajo, los verdes, son los receptores de rianodina a nivel de la cisterna del retículo sarcoplásmico. Y vieron que a nivel cardíaco sí se activan por una entrada de esta carga positiva. O sea, el receptor el de dihidropirina, por la despolarización se activa y permite la entrada de calcio. Y ese calcio es el que me generaba la activación del de rianodina, que es lo que ustedes estaban explicando antes. Pero eso es a nivel del músculo cardíaco. Entonces, una vez que se activa el receptor de rianodina, permite la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Pero si ven en el de la derecha, es lo que veníamos charlando recién a nivel de músculo esquelético, que vieron cómo están acoplados el de dihidropirina con el de rianodina. Y ahí no tenemos ningún ligando que se una al de rianodina. Es por el cambio conformacional que me genera el de dihidropirina, por ese acoplamiento mecánico, se estimula la activación del de rianodina y permite la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Bien? ¿Se sí, entendieron las diferencias? sí, sí. Bien. Ahí pasa que creo que lo Bien. tengo escrito. Ah, ahí está la. Bien.
Ahí están las diferencias marcadas y creo que lo había escrito también como para que les quede. Ahí. ¿Vieron músculo esquelético, acoplamiento mecánico y en el músculo cardíaco, acoplamiento por calcio? Ahí Bien. está. Bueno, ahora en el punto 4, lo que nos pide es la contracción muscular está en íntima relación con el manejo del calcio intracelular. Analice y describe el siguiente gráfico. ¿Alguien se anima a escribir el gráfico? ¿O me puede decir cuál es el eje independiente y el eje dependiente? El eje independiente es el potencial de acción y el Bien, dependiente es el tiempo. bien, perfecto. Y acá, entonces acá se observan dos curvas que corresponden a dos procesos que están en íntima relación, como dice arriba. Una ocurre primero y otra ocurre después. Viendo el gráfico, ¿qué curva es la que ocurre primero? ¿Cuál es la que ocurre después? Primero ocurre un fenómeno eléctrico que sería la salida de calcio del retículo Bien. endoplasmático y posteriormente sería un efecto mecánico que es la tensión generada por el músculo. Perfecto, entonces era lo que veníamos hablando en los puntos anteriores, o sea, estamos viendo como muy, muy fino toda la secuencia que tiene que ocurrir para que ocurra la contracción muscular en última instancia. Pero nosotros tenemos que saber el cómo, todo el proceso que nos lleva hacia al final, que es lo que queremos explicar cómo sucede. Entonces acá podemos observar que se va a generar un potencial de acción. Este potencial de acción va a hacer que se libere una concentración elevada y rápida en el tiempo. Fíjense que esto está medido en milisegundos y llegamos al pico máximo de calcio en menos de 20 milisegundos. En en el citoplasma de la célula muscular. Una vez que se una, que se libere todo este calcio, recién ahí de a poco va comenzando lo que es la contracción muscular. Y fíjense que cuando estamos en el pico máximo de lo que es la contracción muscular, donde más tensión vamos a tener, el calcio ya casi dejó de hacer su función, está en disminución, está volviendo al retículo sarcoplasmático. La contracción muscular se va a mantener un poquito más de tiempo, un poco más de tiempo considerable, y el calcio ya volvió. Entonces, lo que nos quiere mostrar este gráfico, la descripción está perfecta, demostrado en el eje independiente, el eje dependiente. Siempre recuerden los valores. O sea, si el eje independiente es el potencial de acción medido en milivolts. Es muy importante poner los valores. Y el eje dependiente es tiempo medido en milisegundos. Nos cambia mucho, porque si esto fuera segundos, nos cambia el número impresionantemente. Entonces, muestra un evento que primero sucede lo que es la liberación de calcio, hace un pico y baja, y luego va seguido lo que es la contracción muscular. Entonces, si yo no leí nada del texto y no sé nada del tema, pero sé interpretar un gráfico, puedo asumir que si no hay una liberación de calcio, no va a haber una contracción muscular. Miren cuánta información le da un simple gráfico. Ahí les resumí lo que yo interpreté del gráfico para que lo tengan después cuando lo subamos. Otra interpretación también es válida, pero es eso, es ver un gráfico, ver cuál es el eje dependiente, cuál es el independiente e intentar describirlo. No les van a pedir más que eso, lo pueden hacer bien con sus palabras tranquilamente. Y después nos dice, espérenme un segundito, voy a conectar la compu que se apaga. Después nos dice, para la relajación muscular, el calcio debe ser eliminado del sarcoplasma.
aplicando sus conocimientos de relajación del músculo cardíaco y la lectura de las siguientes tablas. Realiza un modelo dibujo que exprese los mecanismos moleculares de relajación del músculo esquelético. Bueno, como ya estábamos viendo en el gráfico este anterior, vemos que cuando desciende la concentración de calcio, la contracción muscular se mantiene un poco más, pero va descendiendo hasta llegar a la normalidad. Y acá lo que nos va a mostrar son distintos tipos de canales transportadores de calcio que se encuentran también en lo que es músculo esquelético y músculo cardíaco. Podemos ver que hay cuatro. El más importante en lo que sería músculo esquelético va a ser el cerca, que es un canal transportador de calcio con gasto de energía. Y en el corazón vamos a tener también el cerca en un 70%, pero también está acompañado del NCX, que es un canal transportador de calcio, al igual que el otro, solo que la diferencia que tiene es que el cerca lo que va a hacer va a devolver el calcio que está en el citoplasma al retículo sarcoplasmático para almacenarlo para poder usarlo posteriormente. Y el NCX lo que hace no es devolverlo al retículo sarcoplasmático, es eliminarlo de la célula por su membrana plasmática hacia afuera. Eh, es muy importante en el cuerpo, siempre intenta ahorrar todo lo que se usa, la acetilcolina cuando se degrada también se reguarda de vuelta en la célula neuronal, el calcio acá se guarda en el retículo sarcoplasmático y piensen que, imaginen si cada vez que hacemos una contracción muscular, se elimina todo el calcio que se usó para que se genere la contracción muscular y se tiene que traer calcio de vuelta hacia dentro de la célula. Sería muy costoso para la célula hacer eso, se gastaría mucha energía. Entonces este canal es un mecanismo para generar una contracción muscular, volver a guardar ese calcio dentro del retículo sarcoplasmático para poderlo usar posterior vez. Este no, este es más costoso, por ejemplo, porque elimina el calcio hacia afuera, hacia el extracelular. Nada, después te pide que hagas un gráfico. Soy medio malo dibujando, pero encontré un esquema muy lindo del boron que te lo explica perfectamente. Eh, Uno de estos dos, si no me equivoco, este es el NK, oh, el NK, el que mostraba hace un rato, el NCX. No me equivoco, es este. Intercambia un calcio hacia afuera, el extracelular, y mete un protón. Y este es el cerca. Ven que acá te muestra cómo gasta energía, necesita ATP, pero la ventaja que tenemos es que va a meter el calcio dentro del retículo sarcoplasmático a expensa de sacar dos protones. Y después tenemos acá una estructura que se llama calticulina y después abajo tenemos otra que es a ver, ¿cómo la agarro esto? La calsecuestrina, que lo que hace que este calcio que ingresó por los canales se unan a estas moléculas y no puedan salir nuevamente. Después nada, nos muestra los pasos, los voy a leer, dice, el intercambiador de sodio-calcio y la bomba de calcio en la membrana plasmática expulsan el calcio de la célula, o sea que se va a perder este calcio, se va a ir, se va al leco. Pero el 2 dice la bomba de calcio secuestra calcio del interior del retículo sarcoplasmático. Este sería el cerca. Y el paso 3 es el calcio está unido al retículo sarcoplasmático mediante la calreticulina y la calsecuestrina. Entonces guardamos calcio para un futuro, una posible contracción futura. Eh, ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien tiene algo distinto? Bien. Me da risa que se llama calsecuestrina. Sí, viste, como que le roba el calcio. Se lo guarda. Franco, yo tengo una duda. Sí. ¿Viste el gráfico anterior, tipo el de imagen que pusiste? No, 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 ¿Este o el o otro. el No, otro? no, el siguiente. Es- ¿El otro? Para Ese, este. ese. Sí. ¿Viste que dice que entra, ahí dice que entra un hidrogenión?
¿Eso Sí, no acidificaría el medio intracelular? Ah, ¿o hay otra forma que lo saca? lo que Eh, pasa es lo siguiente, ¿se acuerdan que hay que mantener una electroneutralidad? Nosotros necesitamos que la célula sea electroneutra. Entonces, como nosotros estamos sacando cationes, que son iones positivos de calcio 2 más, nosotros no podemos sacar cationes sin meter otros cationes. Después la célula tiene un montón de mecanismos para mantener un pH intracelular en rangos normales. Dentro de la célula siempre vamos a tener un pH normal más tirando a ácido, menor a 7. Eh, es lo que sucede y todo esto se va a mantener dentro de rangos fisiológicos. No es que porque yo esté sacando calcio y metiendo protón en la célula sana, normal, me genere un pH más ácido que me interrumpa otras estructuras. Todo esto ya está previsto por la evolución, digamos. No sé Y si además esa era la estamos pregunta. viendo como un pequeño momento, como que al mismo tiempo hay otros que quizás te están sacando protones también para mantener la electroneutralidad. Y, iba a decir que el NXC, creo que es Sí, es el de sodio-calcio. O sea, es N por sodio y X de intercambio y C como de... el cambio, claro. Fíjate que acá pasa lo mismo, o sea, yo meto dentro del retículo sarcoplasmático 2 de calcio, dos positivos de calcio, pero necesito sacar dos protones que también sean positivos afuera, porque yo necesito mantener las cargas eléctricas iguales, no puede haber un desbalance de carga eléctrica. Entonces todo el tiempo la célula está si saca positivo, mete positivo, si saca negativo, mete negativo, para mantener ese equilibrio dinámico, se dice. Porque si vos decís que si está algo en equilibrio, está neutro, está quieto, y la célula nunca está quieta, siempre se está moviendo, intercambiando cosas. Pero era eso, no vamos a generar no se genera una acidosis porque estos canales funcionan así, son su manera de manejarse, digamos. Joya, muchísimas Así que, gracias. de nada. Bueno, vamos con el 5. Muchas toxinas afectan los procesos. ah, mm, Muchas toxinas afectan los procesos de la unión neuromuscular. Una de las más conocidas es la toxina botulínica, dados los usos estéticos muy publicitados. Para poder conocer cómo produce su efecto, le proponemos que analice el siguiente modelo sobre la acción de la toxina botulínica. Bueno, y a partir del modelo, expliquen una síntesis cómo se internaliza la toxina, qué proteínas de membrana pueden participar en este mecanismo, sobre qué proteínas actúa la neurotoxina, cuál es la función de dichas proteínas normalmente, cuál es la consecuencia sobre los funcionamientos de la neurotransmisión neuromuscular, cuál es la consecuencia sobre el funcionamiento del músculo esquelético. ¿Puede ser utilizada esta neurotoxina clínicamente para otras patologías, además del uso estético? Bueno, ahora vamos a ir respondiendo todas esas preguntas. Apretá otra vez así aparece más grande, se ve un poquito más. Ahí está. Bueno, me quedó medio bajito, pero no sé si se ve bien el gráfico, pero ¿saben cómo actúa más o menos la toxina botulínica? O viendo ahí la imagen, ¿qué analizan? O sea, lo que se podría ver sería que actuaría a nivel de la terminal nerviosa, inhibiendo al complejo SNAR, que básicamente se encarga de anclar las vesículas a la terminal, o sea, de manera que no se va a exocitar la acetilcolina, básicamente. Un potencial de acción no se va a generar en el músculo esquelético. Muy bien, Bien. bueno. Ese sería como el mecanismo de acción. Antes nos preguntaba, que no se los pregunté, pero ¿cómo se internaliza la toxina? Ahí estamos viendo que tenemos la terminal, o sea, la neurona presináptica, em, que
está entrando a la toxina botulínica. Esa, o sea, entrando, ¿qué sería? ¿De qué forma se internaliza la toxina? ¿Por qué medio? Endocitosis, Muy bien, mediada por receptores. muy bien. Bueno, y entonces ahí se generó esa endocitosis mediada por receptores. Y esta toxina entonces genera después la exposición de unas cadenas ligeras que son específicas, proteínas específicas que van a ir contra estas proteínas SNARE que decía no sé quién, uno de los compañeros. Em, y ahí me está, bueno, tiene distintos tipos, porque hay distintos tipos de proteínas SNARES y distintos tipos de las proteínas de la toxina que se van a unir, que no importa, pero lo que es importante es que sepan que originalmente, ¿cuál es esta función de las proteínas SNARES sin tener en cuenta la toxina? ¿Cómo actúan? ¿Por qué son importantes? Porque fijan las vesículas de acetilcolina a la membrana antes que se exociten. Muy bien. Entonces, la toxina genera la hidrólisis de estas proteínas SNARE, de este complejo SNARE, entonces me evita eso. Por lo que me va a evitar como dijiste, la exocitosis de la acetilcolina. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia sobre el funcionamiento de la neurotransmisión? Ah, eso ya está. ¿Cuál es la consecuencia sobre el funcionamiento del músculo esquelético? Si nosotros, nuestra consecuencia a nivel de la neurotransmisión es que no podemos liberar la acetilcolina en la hendidura. Si venimos viendo cómo era todo el caminito de la neurotransmisión, del acoplamiento excitocontráctil, si nosotros en todo ese caminito evitamos que se libere la acetilcolina, ¿qué va a pasar a nivel del músculo esquelético? Tendríamos No se una van a parálisis sentir. flácida, ya que la acetilcolina nunca será liberada y el músculo nunca será excitado. Muy Bien, bien. Bueno, eso, y después puede ser utilizada esta neurotoxina clínicamente para otras patologías, además de a nivel estético. ¿Vieron algo de eso? Para un tétanos, no sé, atenización. No sé si para tétanos, porque ahí, o sea, tenés que ir contra la toxina del tétanos, pero puede ser Para para... convulsiones, ¿Cómo? para convulsiones, Mm, Parkinson, Para Parkinson puede ser, yo lo vi que era como usado para trastornos de espasticidad. Por ejemplo, para el ojo, en pacientes con estrabismo, por ejemplo, se puede usar, sino también cuando tienen, ¿cómo se llama esto? hay una patología que se llama blefaroespasmo, que lo que hace es que el ojo te titile todo el tiempo. Entonces para eso también se puede usar, o para una contracción involuntaria de músculos de la cara si una persona sufrió alguna lesión neurológica. Parece Sí. igual, se puede usar. Se llama cuando mordés mucho, Ah, bruxismo. bruxismo, En el bruxismo también lo usan, porque te paralizan los músculos, los maceteros, supongo, y ayuda. claro. Pero bueno, no es que tienen que saber el uso a nivel patológico, pero es como para ir relacionándolo, como me va a generar una parálisis del músculo, relacionándolo, bueno, en alguna enfermedad que produzca espasticidad, lo podríamos llegar a usar. Después hay que ver en qué enfermedades está aprobado o no, pero bueno, es como para entender un poco la fisiopatología. Y bueno, no sé si tienen alguna duda de este punto. Bien, Después, pasamos. y después continúa, que ahí me pone la unión también de la sinapsis y pregunta como qué otros fármacos conocen que puedan actuar en estos niveles. Por ejemplo, a nivel neuromuscular, ahí en los canales nicotínicos,
de forma competitiva, ¿quién actuaría? La nicotina del cigarrillo, ¿no? Mm, no, o sea, no lo leí, pero tiene sentido. No sé si Claro. actúa a ese nivel. Igual me parece que sí, que se une lo que es la nicotina del cigarrillo a los receptores. Pero bueno, tampoco lo vi. Igual, yo puse, a ver, apretá, no sé si Sí, está bien. Puse. sí, acá apareció algo. Apreté de vuelta. Sí, así lo pasamos, porque esto igual es fármaco, así que Este em, era. sí, a nivel de la despolarización actúa la succinilcolina, que también es para, me va a generar relajación también. Y después tenemos, por ejemplo, la conotoxina como agente que reduce la entrada de calcio, entonces me va a disminuir la liberación de acetilcolina. Después tenemos, por ejemplo, a nivel de la placa, eh, la fisostigmina, que creo que este es un órgano fosforado. Y bueno, y apretá de nuevo, ahí está donde tendríamos la toxina botulínica, que no lo ponía, pero es de lo que veníamos charlando. Y apretá de nuevo. Ahí les puse el del borón, como para que lo tengan más lindo y se ve más clarito. Son varios ejemplos de dónde actúan los distintos fármacos, pero bueno, ahora no lo tienen que saber, pero era porque lo pedí el punto. Pero pasémoslo porque no es tan Sí, importante. esto no lo tienen que saber. Lo ponen como para que puedan darse cuenta del Ah, circuito en donde pueden actuar. Bueno, ahora nos pide. A ver qué corro la barra. La 6 dice, la toxina botulínica, además de los fines estéticos, tiene un uso terapéutico en el tratamiento de la espasticidad. Analice el siguiente texto de tratamiento de espasticidad con toxina botulínica en un paciente con secuela de ictus, que ictus puede ser un accidente cerebrovascular o una hemorragia cerebral, a eso se referencia con ictus. Del doctor L. López Márquez, publicado en el año 2000. La plasticidad se define como un aumento de la velocidad dependiente de la resistencia al estiramiento pasivo de los músculos, acompañado por reflejos tendinosos hiperreactivos y asociados con fenómeno de navaja de muelle. Forma parte del síndrome de motoneurona superior y acompaña al paciente que sobrevive a un accidente cerebrovascular agudo con repercusión motora incompleta. Inmediatamente después de una ACV, las extremidades afectadas están flácidas. Posteriormente, el tono aparece de proximal a distal, seguido de la espasticidad y los movimientos más o menos voluntarios en forma de sinergias o co-contracción de reflejos o extensores y sin cinesias o movimientos asociados. Estos y la espasticidad disminuyen típicamente en la medida que aparece el control motor voluntario, pero la recuperación puede interrumpirse en cualquier punto. Eh, carac- Característicamente afecta de manera predominante a los músculos antigravitatorios, es decir, flexores de las extremidades superiores y extensores de las extremidades inferiores. La espasticidad contribuye al desarrollo de contracturas, enmascara movimientos voluntarios y puede interferir en la recuperación motora. Además, provoca dolor o molestia durante los estiramientos. La cinesiterapia y los cuidados articulares y puede causar espasmos que dificulten el sueño. Bueno, acá te da una definición de lo que es la espasticidad, te dice cómo se puede provocar y te dice para qué puede servir usar la toxina botulínica. Puede servir para los pacientes que tienen esto. Em, Como repaso de los conceptos de anatomía y vertidos en el texto, clasifique los siguientes músculos esqueléticos de acuerdo a su función y localización. Entonces te dice que los clasifique funcionalmente en extensores y flexores y que pongas si es localización axial, proximal o distal. Bueno, nada, acá estuve buscando.
lo que tienen los músculos es que tienen varias funciones, no siempre es una sola. Y además, si tenemos dos músculos que están dos contralaterales, no es lo mismo si los dos se contraen o si se contraen uno solo. Ahí también cambia la función. Así que, o sea, no usen esto como si fuera un reparo de anatomía, pero vamos a hablar un poco para que nos sirva ver la funcionalidad de lo que es para fisio, más que nada. Bueno, acá está la lista de músculos. ¿Alguien quiere ir diciendo más o menos, eh, por ejemplo, el esternocleidomastoideo? ¿Es axial? ¿Es proximal? ¿Es distal? La clasificación de axial es cuando se encuentra en la línea media del cuerpo. O sea, todo lo que se encuentre en la línea media del cuerpo va a ser axial y todo lo que se encuentre lejos de esta línea del cuerpo va a ser distal. Todas las extremidades del cuerpo, por ejemplo, son distales. Después lo que tiene la división de distal es que tenemos que pueden ser más próximas hacia el centro del cuerpo o más lejos de hacia el centro del cuerpo, entonces son más distales. Entonces vamos a tener que todo lo que está en la línea media del cuerpo, como lo que se acerca al tórax o lo que está en el tórax, es axial. Todo lo que es proximal va a ser lo que más se acerque a la línea media del cuerpo y todo lo que más se vaya alejando va a ser distal. Entonces el esternocleidomastoideo, como es un músculo que se encuentra en el cuello, va a ser axial y su función cuando se contrae va a ser de flexión, porque cuando se contrae un músculo se acorta. Entonces algo que pueden hacer acá para ver su función es ver dónde se inserta el músculo. Entonces al saber dónde se inserta el músculo, hay que decir después, bueno, cuando se contrae, ¿qué hace? Se acorta. Entonces si sé dónde se inserta y sé que cuando se contrae se acorta, voy a saber si flexiona o si extiende. Bueno, nada, esto es básicamente buscar algún libro de anato y ver la función o googlearlo. Yo les puse todos de un solo viaje para no ir de a uno porque si no la clase se iba a ser muy tediosa. Seguramente encuentren que estos músculos tienen otra función porque tienen varias funciones, pero a fines prácticos estas son las que encontré y las que me parecieron más adecuadas para este TP de fisio. Y sabiendo esto, después lo que nos pide es cuáles son el grupo de músculos que encontramos acá que son antigravitatorios. Eh, con respecto a eso, o sea, los músculos que son antigravitatorios son todos los músculos que nos alejen del suelo. Entonces, ¿qué músculos tenemos que nos alejen del suelo? Porque la gravedad está sobre nosotros y siempre nos va a mantener a tirarnos para abajo. Entonces, músculos que tenemos que nos alejen del suelo, sobre todo van a ser músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior, que son extensores, dicho sea de paso, todo lo que sea miembro inferior, extensores se va a encontrar hacia anterior y todo lo que sea flexor se va a encontrar hacia posterior y esto se invierte en los miembros superiores. Entonces, de los que aparecen acá, los más importantes son estos tres que les puse en el cuadrito. El glúteo mediano, que es extensor, el cuádriceps, que es extensor, y el flexor de la cadera, que también es extensor. Entonces, estos tres, cuando se activan, nos va a permitir mantenernos de pie y nos va a permitir vencer la fuerza de la gravedad. Después podemos hacer lo mismo con los músculos del miembro superior y eso, pero eso ya es analizarlo uno a uno. Me pareció muy tedioso, no les van a pedir este detalle en fisio, digamos. A ver si... Ah, no, y ese sería el punto, eso fue lo que desarrollé yo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Bien, pasamos al 7. Bueno, usted recuerda de histología y bioquímica que los músculos antigravitatorios están principalmente formados por fibras musculares tipo 1, rojas,
¿Cuál de los siguientes modelos representa este tipo de unidad motora tipo 1? Y hay que justificar su elección describiendo los gráficos de fuerza de contracción, twitch de la unidad motora seleccionada como tipo 1. De los tres que tenemos ahí, ¿cuál es el que corresponde a las fibras musculares tipo 1? ¿No saben? ¿No saben a dónde está? Yo lo pienso como que los músculos antigravitatorios tienen que estar todo el tiempo contrayéndose, ¿no? O sea, o mayormente, porque si no estaríamos, eh, no sé, en el piso, porque tienen que mantenernos la postura, nos ayudan en la marcha. Entonces, si tiene que estar más tiempo y no es que tenemos que hacer como una acción así con mucha fuerza de una, eh, con los gráficos, ¿cuál de ustedes creen que va mejor esa descripción? El que está más a la derecha, que genera poca fuerza, está activo por muchos milisegundos. Muy bien, exacto. Entonces, bueno, lo describiste bien el gráfico. O sea, tenemos en el I la fuerza medida en, no veo, pero debe ser alguna unidad de fuerza. Ah, milisegundos, me parece. No, abajo Ah, no, de, la fuerza, una G creo que sí, no se ve bien. no se ve, pero bueno, una unidad de fuerza debe ser, no, gramos, está al revés. Ah, Claro. gram. Eh, y en la X tenemos tiempo y está en milisegundos. Entonces, como lo describiste, está bien. Y, a ver, pasa una más, que creo que ahí les puse. Bueno, esa sería la unidad motora tipo 1, entonces, que la unidad motora está conformada por la motoneurona, que llega a esa fibra motora, y a eso se le llama unidad motora. Neurona y fibra muscular. Entonces tenemos que estas fibras son las fibras tipo 1 o rojas, y es la unidad motora tipo 1 también. Pero si hablamos de fibra es a nivel del músculo, no se olviden de eso. Y estas unidades motora tipo 1 tienen como características que son lentas, son constantes y tienen baja fuerza de contracción. Entonces es como que ese gráfico sería el que más podría ir para esa fibra muscular. ¿Se entendió? Está bastante Sí, perfecto. genial. Bueno, pasa, porque este está más larguito. Además de la fuerza de contracción que desarrollan las distintas unidades motoras, existen otras características que las diferencian y que no están representadas en el modelo. Adjunto hay un texto que sintetiza estas diferencias. Léaslas atentamente y modifique el modelo incorporándolas al dibujo. Bueno, eso sería como ir describiendo las distintas unidades motoras. Nosotros tenemos a grandes rasgos dos grupos, que ahí después hace una subdivisión, pero a grandes rasgos tenemos fibras tipo 1 o fibras rojas, que se le llama, y las fibras blancas o tipo 2, que vamos a ir leyendo ahora las distintas características, pero las rojas o tipo 1 o lentas son las que recién vimos, que eran las que estaban en los músculos antigravitatorios, es la que describimos en el gráfico. Y acá me agrega como características que las de la unidad motora tipo 1 o fibras lentas o de las fibras rojas tienen una alta relación de inervación, de 1 en 1000. Las motoneuronas son más pequeños, tienen bajo umbral de excitación, baja velocidad de conducción y una descarga de potenciales de acción de baja frecuencia, pero relativamente constante. Las fibras musculares son más delgadas, ricas en mitocondrias, baja actividad miosin ATPasa, se contraen lentamente y desarrollan poca fuerza, pero son resistentes a la fatiga. Entonces, si tuviéramos que agregarle algo al otro modelo, que bueno, lo vamos a charlar para que sea más
fácil, ¿qué habría que hacerle? Por ejemplo, agregarle mitocondrias, dibujar las fibras más delgadas, lo de la baja, que se contraen como por más tiempo y son relativamente constantes y tienen baja frecuencia, eso estaba en el gráfico, y hacerle el soma más pequeño, por ejemplo, para representar todas estas características. Después tenemos las unidades motoras tipo 2, que estas son rápidas. Entonces, inervan músculos que reaccionan con rapidez y cuyo control debe ser exacto. Tienen una baja relación de inervación, o sea, es de 1 en 3 o de 1 en 10, y las motoneuronas tienen somas grandes, tienen un alto umbral de excitación y tienen alta velocidad de conducción, y pueden descargar potenciales de acción a alta frecuencia. Las fibras musculares son más gruesas, se contraen rápidamente, tienen alta actividad miocina TPasa, generan mucha fuerza, pero también se fatigan en poco tiempo. Que esto, por ejemplo, sería, no sé, a nivel de los dedos. Vieron que si nosotros tenemos que agarrar algo, es como que actuamos rápido. Si nos quemamos, lo tenemos que sacar rápido. Entonces, es como que también por eso mismo, vieron que los dedos se nos acalambran, las manos se nos acalambran, los pies se nos acalambran, los dedos. Es como el- como de los músculos, son los músculos como más fatigables. Después tenemos las tipo 2A, que son como un intermedio entre las dos. Pero a grandes rasgos tenemos que son tipo 1 y tipo 2. O también le podemos decir a las tipo 1 rojas y a las tipo 2 blancas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O se mezcló mucho? Es como bastante teórico. Sí, bien. Bien. Bueno, otras de las grandes diferencias entre unidades motoras tipo 1 y 2B son de tipo metabólico. Como estas características de su metabolismo ya estudiadas en bioquímica, son las que permiten su grado de desarrollo de fuerza. Complete el siguiente cuadro correlacionando ambas funciones metabólicas contráctiles. Bueno, y si querés pasarlas y lo vamos charlando porque si no se va a hacer re tedioso. Pero bueno, ahí tenemos las distintas diferencias de tipo 1 y tipo 2, que las tipo 1, por ejemplo, a nivel de la reserva de triglicéridos, tenemos alta reserva de triglicéridos, tenemos en las tipo 2 es baja, después en las tipo 1 la reserva de glucógeno es baja y es alta en las de tipo 2. Después la reserva de creatininfosfato va a ser, bueno, baja en las de tipo 1 y altas en las de tipo 2. La reserva de ATP va a ser baja en la tipo 1 y alta en la tipo 2. Después la capacidad de consumir ácido láctico va a ser baja en las de tipo 1 y alta en las de tipo 2. Y después, como a grandes rasgos, hay que entender esto y después vas razonando todo el resto. Las de tipo 1 son como las llamadas oxidativas y las de tipo 2 son las glucolíticas. Por eso mismo, si ven, tenemos mayor capacidad de consumir ácido láctico en las tipo 2. Por eso también estas son fatigables. Tienen como un mayor metabolismo anaeróbico, si son las que tienen mayor capacidad de consumir ácido láctico. Bien, y tienen capacidad glucolítica. En cambio, las de tipo 2, por lo mismo que dice abajo, de que tienen un mayor número de capilares que irrigan el músculo, por eso se llaman fibras rojas, es donde va a llegar más sangre, va a llegar más oxígeno. Son, como dijimos, son las que son lentas, que no son fatigables, que tienen baja actividad de miocin ATPasa, que es la que me degrada el ATP. Entonces, para generar la energía. Después, bueno, como contenido de mioglobina también va a ser mayor por esto mismo. Entonces, siempre hay que pensarlo como cuáles son las fatigables y cuáles son las no fatigables. Si lo pensamos en cuanto al músculo, el que tiene que tener como una acción más prolongada, que son los antigravitatorios porque nos mantienen la postura, vamos a necesitar que sean las no fatigables, las que estén actuando a ese nivel.
Y en las que son de acción rápida, no me importa si se fatigan, porque es para hacer una acción rápida y listo, una fuerza rápida grande y después vuelve a su reposo. Entonces, las tipo 1 están a nivel de los antigravitatorios y las tipo 2 a nivel de un músculo que tiene que reaccionar con rapidez. Em, bueno, eso a grandes rasgos. Lo otro es como, es medio como que hay que entenderlo un poco de memoria y un poco así por razonamiento, pero se los dejé ahí como para que lo analicen bien. Y en base a eso, una de las características diferenciales principales entre los distintos tipos de fibra es su resistencia a la fatiga. Con las características de la tabla que usted construyó, redacte una síntesis que explique por qué las fibras tipo 1 son resistentes a la fatiga. Más o menos se los dije, pero ¿alguien quiere decir por qué las tipo 1 son resistentes a la fatiga? Las fibras tipo 1 son resistentes a la fatiga ya que tienen mayor vaporización, mayor aporte de oxígeno, tienen contenido de mioglobina que va a captar oxígeno desde los capilares y la va a almacenar, todo eso fomentando la capacidad de hacer respiración aeróbica y mantenerla en el tiempo. Muy bien, muy bien, sería eso. Sería todo el conjunto de esos factores unidos me proporcionan esta característica. Yo creo que ahí les puse, no sé si están todos, pero sería eso. ¿Se entendió? Sí, Bien. Bueno, ahí ya van quedando los últimos puntos. Se hizo larga la guía, pero son así. Bueno, el 8 dice, para comprender los funcionamientos del comportamiento del músculo esquelético, repase los conceptos de física y bioquímica y responde. El músculo en reposo se comporta como un cuerpo elástico. Una de las características más relevantes del músculo en reposo es su comportamiento elástico, pero estos no siguen la ley de Hooke. ¿Por qué no cumplen esta ley? Explique cómo se modifican las ultraestructuras que conforman la fibra con el estiramiento, ejemplo bandas, por qué ofrece resistencia al estiramiento, qué tipo de fuerza genera al estiramiento y después de estirarlo desarrolla el músculo algún tipo de tensión, por qué es una forma de graduación de la fuerza muscular. Grafique la relación tensión-longitud del músculo esquelético. ¿Cuál es el fundamento funcional de este comportamiento y cuáles serían sus consecuencias fisiológicas? Bueno, nada, pregunta mucho, es bastante largo, así que voy a intentar sintetizar un poco para que no sea tan larga la guía. Eh, lo primero que dice es si alguien se acuerda de la ley de Hooke, esa la vimos en biofísica, allá por el introductorio. La ley de Hooke establece que es similar al funcionamiento de un resorte, que vos a mayor tensión vas Bien. a tener una deformación de un material que va a ser proporcionada a la tensión y que esa misma fuerza que se ejerció para doblar la fibra va a volver con la misma intensidad a su forma original. ¿Se me entendió? Perfecto. Sí, 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 perfecto. Esa sería la descripción de la ley de Hooke. ¿Y a ustedes qué les parece? Que si yo al músculo, por ejemplo, tiene en su mano que está colgada sobre su cuerpo y le voy poniendo un peso, si ustedes la relajan, ¿creen que aplica la ley de Hooke? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Se va a ir estirando proporcionalmente al peso que le vaya poniendo? ¿O en algún momento va a ofrecer una resistencia y va a cambiar esta ley? Acá lo que yo estuve viendo es que en un principio, si el peso no vence la fuerza muscular o si el peso es menor a la cantidad de fibras que estamos tensionando, se va a comportar como de forma elástica. Pero a medida que este peso vaya aumentando, el músculo se va a ir estirando y el músculo tiene receptores en los tendones que sensan estiramiento y también tiene receptores en el uso neuromuscular que está dentro de la fibra. Entonces, este estiramiento va a hacer que esa información sea mandada por una vía aferente hacia la médula espinal
se procese y vuelva por una vía eferente hacia el músculo de vuelta y va a ofrecer una resistencia a este estiramiento. Así que no, no se va a comportar como si fuera cualquier otro material que le vamos a ir poniendo como un resorte, un peso, y se va a ir estirando proporcionalmente a lo que es el peso que le ponemos. En un principio sí, pero cuando el peso se vaya aumentando, va a ofrecer una resistencia. Y si el peso aumenta de manera desproporcionada mucho, directamente el músculo uno va a tender a soltar para que no se lastime el músculo ni el tendón. Esto es por el órgano de Golgi que se encuentra en los tendones, que son fibras sensitivas. Bueno, ahí puse lo que es la ley de Hooke, la explicaste muy bien. Y después eh, nos pide por un lado que ver las ultraestructuras. Acá están las ultraestructuras, son las fibras de miosina y las fibras de actina, y nos pide que hagamos un gráfico que relacione la tensión con la longitud. Este gráfico lo saqué del Boron, igual, y lo que podemos observar es que vamos a tener una longitud óptima para que el músculo funcione con lo que es su mayor tensión. Si el músculo se encuentra muy distantes, las fibras, como ocurre en la mitad superior hacia la derecha, vamos a perder lo que es la tensión, porque ustedes piensen que estas cabezas de miosina se tienen que unir a esta estructura. Mientras más lejos que le queda, menos se pueden unir, entonces vamos a perder lo que es la tensión. En cambio, si están muy cerquita las fibras, como muestra acá abajo, lo que sucede es que se empiezan a solapar y tampoco se van a poder unir de una mejor forma. La finalidad de la unión de las cabezas de miosina a esta estructura es acercar a la línea media. Una vez que se unen, estas, como tienen una forma de que están contraídas, se van a unir muchas y van a acercarla a la banda media. Entonces lo que va a suceder es la contracción muscular. Tiene que haber una tensión óptima, como muestra acá en el centro del esquema. Acá les dice, esto sería un zoom de lo que estamos viendo acá. Vamos a tener la cabeza de miosina que se tiene que unir a este espacio que se genera en lo que es la tropiomiosina porque hay concentración de calcio. Entonces el ADP se va a separar, se va a salir de acá. La cabeza de miosina tiene más afinidad por la tropiomiosina, se va a unir y una vez que se una lo que va a pasar es que va a contraerse para allá, que es lo que estamos viendo acá. Se encuentran en esta disposición de un lado, en esta disposición del otro, entonces muchos se unen y lo que me hacen es generarme una contracción. Después pregunta, ¿y después de estirarlo, desarrolla el músculo algún tipo de tensión? ¿Por qué? ¿Es una forma de graduación de la fuerza muscular? Esta sinceramente no la encontré. Si quieren después se las busco y se las digo o lo escribo después por el Insta, pero lo estuve buscando y no la encontré. No sé si alguno la tiene o la pudo ver. No sería como eso Bien, mismo, o sea que al estirarlo, ¿cómo? que no sería eso mismo que al estirarlo se va generando la tensión. Lo que dice, ¿qué tipo de fuerza genera el estirarlo? Y después de estirarlo, ¿desarrolla el músculo algún tipo de tensión? O sea, acá estamos viendo que a medida que se va estirando, desarrolla una tensión, llega a una tensión óptima y después disminuye la tensión. Pero sigue. Acá sería en reposo, estaría en cero. Acá sigue la tensión hasta que llega un punto que las cabezas de miosina ya no se pueden unir más. Claro. No sé si se ¿Se llama tensión referirá a eso, pasiva? capaz.
la que habla, algo así como el músculo cardíaco, que el estiramiento de alguna fibra elastina que genera tensión pasiva. Yo tengo como tensión pasiva lo que es el tono muscular, o sea que el músculo todo el tiempo va a tener un tipo de tensión, que esto se le denomina tensión pasiva, que es la que se opone a la fuerza de la gravedad, Claro. pero no sé si está haciendo referencia a eso. Si quieren, después se los busco y les escribo, lo Es medio publico, redundante, para lo mí ven. te sigue preguntando como lo mismo. Sí, eso es lo que tienen estos trabajos, que a veces te preguntan un montón de veces lo mismo y vos no sabes si es la misma respuesta, porque es como que vos decís, bueno, pero es redundante, o te están preguntando otra cosa, pero lo leí y no encontré como otro tipo de información. Mm, Bueno, ese sería el punto 8. bien. Este también es bastante conceptual, así que lo vemos rapidito. Contracción isométrica e isotónica, entonces. La función principal del músculo esquelético es mecánica. Los factores mecánicos más importantes que modifican la respuesta contráctil en el músculo son la longitud previa a la estimulación y la carga externa que debe soportar, y puede medirse en ellos el desarrollo de fuerza con longitud constante y el acortamiento y su velocidad, manteniendo la fuerza constante. Realiza un mapa conceptual en el que refleje las diferencias entre estos dos tipos de modelos mecánicos que se relacionan con las denominadas contracción isométrica e isotónica y con los conceptos de precarga y poscarga. ¿Cuáles son sus aplicaciones en la fisiología? Bueno, acá les pasa uno. Les puse los conceptos como para que les queden. Cuando hablamos de contracción isométrica, hablamos de que, o sea, iso es igual, ¿no? Métrica es de la distancia. Entonces, la contracción isométrica es que se está contrayendo, pero no cambia la longitud. Bien. Y en la isotónica es que se contrae, pero lo que no cambia es la tonicidad, digamos. O sea, no va a haber, en este caso sí hay cambio de la longitud de la fibra, pero no de la tensión, porque se mantiene como constante. Entonces tenemos la contracción isométrica que dice que la fibra experimenta tensión muscular eh, sin cambio perceptible en su longitud y el músculo se contrae sin que exista acortamiento. Y después tenemos, por ejemplo, la contracción isotónica, que en este caso es porque es una carga nula y la fibra se acorta desarrollando movimiento. Sería como, por ejemplo, si nosotros estamos levantando una carga en la que la tensión del músculo no supera esa carga, va a estar como manteniéndose la longitud, no se va a acortar. Entonces, tenemos carga, bastante carga, y lo que no cambia es la longitud de la fibra. En cambio, si nosotros tenemos menos carga, la tensión que hace que genera el músculo es mayor, entonces la fibra sí se va a cortar, si lo pensamos de esa forma. Y después los conceptos de precarga y poscarga, que bueno, ya lo han visto en cardio, que es como la relación que nos hace ver como de cuáles son las aplicaciones en fisiología, es que, por ejemplo, la precarga se le llama precarga porque es una carga temprana, que sería que son las cargas que se le imponen al músculo y generan una extensión pasiva, y como la tiene antes de ser estimulado, se denomina carga temprana. O sea que sería como la extensión que se produce, como decían hoy, que se genera tensión pasiva, pero no es por estimulación y que genera que el músculo se contraiga, sino que es la tensión que se produce en la pared o en el músculo a partir de una distensión, por ejemplo, o por extensión. Distensión, por ejemplo, en el corazón, que sería como a donde lo llevamos como ejemplo fisiológico. Que en el corazón, por distensión de que en la diástole empieza a llenarse los ventrículos, esa
distensión me genera una tensión en la pared y tenemos una precarga porque genera una carga temprana antes de que se estimule para generar una contracción propia, que no es que la está generando, se le genera tensión de forma pasiva, sin hacer nada. Y la poscarga es la carga tardía, que sería cuando el músculo detecta que ya existe una carga que hay que levantar o contraer o lo que sea. Entonces, este fenómeno se denomina contracción de carga tardía porque ahí sí, ya es que lo va a levantar o que va a contraer en el corazón. Entonces, la tensión que se produce en el corazón por contracción propia ya sería la poscarga. Bien. Y pasa, ahí les puse un mapa conceptual medio pedorro me quedo, pero no hacía un mapa conceptual hace 80 años y nada, era como para, para resumir los conceptos, pero lo ideal es que, bueno, en un mapa conceptual tiene que tener conectores, tienen que ser conceptos claros, tiene que tener como un orden de prioridad, no me sale de como de más importante De a como jerarquía. jerarquía, es de, de más, menos específicos, a como el título más grande, a cosas más específicas. Y bueno, es más o menos para que quede resumido que bueno, las contracciones del músculo esquelético pueden ser una contracción isométrica o una contracción isotónica. En la contracción isométrica, por ejemplo, va a incluir tensión muscular, igual que en la isotónica. La diferencia es que en la tensión muscular es sin tener acortamiento en la isométrica es sin tener acortamiento de la fibra. En cambio, en la contracción isotónica con la tensión muscular hay acortamiento de la fibra. Y en la tensión muscular, perdón, en la contracción isométrica que tiene tensión muscular es a partir de una carga alta. En cambio, en la contracción isotónica que me generó la tensión muscular, que resulta en un acortamiento de la fibra, va a ser a partir de una carga nula. Más o menos resumiendo esos conceptos. Se lo hice tranqui, como para que vean un ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer más grande, con más información, pero era como para resumirlo tranqui. Bien, ¿quedó? Sí, quedó. Sí, sí. Bueno, Bueno, pasamos. al último. y bueno, ahí llegamos al punto 10, lo que dice lo siguiente. El funcionamiento conjunto e integrado de huesos, articulaciones y músculos, sistema óseo artromuscular, permite la vinculación del cuerpo con el medio externo. Desde sus conocimientos de anatomía e histología, identifica y define los subsistemas que componen este sistema. El análisis del funcionamiento integrado de huesos, articulaciones y músculos permite comprender cómo se logra mantener una postura erguida o realizar una diversidad de movimientos desde los más simples hasta los más complejos. También permite correlacionarlo con los cambios en el ciclo vital. A partir del modelo investiga y describa los cambios en el sistema osteo-artro-muscular durante el ciclo vital. ¿Alguien llegó a hacer este punto? O, quiere decir cómo lo interpretó las imágenes? Yo acá en este punto, como primera instancia, que acá te habla del sistema osteoartromuscular, quise poner a modo de esquema una imagen que encontré en internet que nos está representando lo que es la parte ósea, lo que es la parte muscular con su respectivo tendón y lo que es la parte articular. Acá faltan muchas estructuras articulares, obviamente falta la cápsula de esta articulación y eso, pero bueno, esto a modo esquemático. Acá era lo que le mostraba que los músculos tienen más de una función. Por ejemplo, acá estamos hablando del bíceps. Es bíceps porque tiene dos cabezas y se encuentra bíceps braquial. Es bíceps porque tiene dos cabezas y braquial porque se encuentra en el brazo. Braquial significa brazo. Y acá nos está mostrando sus dos funciones. La función de pronar, de supinar y la función flexora. Entonces
Después esto más o menos lo que dice arriba y te pregunta, acá se puede ver como todas estas estructuras correlacionadas pueden al final terminar de generarme el movimiento. O sea, en el hueso se inserta el músculo y a partir de los tendones se unen a dos extremos. Entonces cuando el músculo se contrae por todo lo que vimos, yo puedo mover mi antebrazo en relación del brazo. Y después, en el otro esquema, en el izquierdo, me habla de un ciclo vital que puedo ver a la misma persona, pero en diferentes etapas de su vida. Acá puedo ver una persona joven de alrededor de 20 años, en el centro puedo ver una persona de 50, 60 años y acá podemos estar viendo una persona de 70, 80 años. Y lo que muestra básicamente es la columna vertebral cómo va variando y también el tamaño de la persona. Es la misma persona, pero pareciera que se está achicando, que se está encogiendo. Y también las curvaturas fisiológicas de la columna también van cambiando. Eh, bueno, acá alguno sabe si la célula muscular se puede dividir, como la célula epitelial, por ejemplo. La célula epitelial se puede dividir, la célula hepática no se divide, pero si sufre una lesión o necesita dividirse, se puede dividir. ¿Alguno sabe si la célula muscular puede hacer mitosis? No, creo que no pueden. Muy bien. La célula muscular no puede hacer mitosis porque es una célula muy especializada. A medida que las células se van especializando mucho, como por ejemplo en generar una contracción, como en la célula muscular, pierde la capacidad de hacer mitosis. Lo mismo pasa con las neuronas que están encargadas de la sinapsis de lo que es el intelecto. No la glía que le da sostén, sino las neuronas propiamente dichas. No tienen la capacidad de dividirse. Entonces, una persona con la cantidad muscular que nace es la cantidad de células musculares que va a tener durante toda su vida, hablando de lo que es músculo esquelético, ¿no? Lo que sí puede hacer la célula muscular es hipertrofiarse, agrandarse de tamaño. A medida que una persona va envejeciendo, estas células musculares van también envejeciendo y van disminuyendo la cantidad de células muscular. Entonces se correlaciona si la persona cuando es joven tiene una buena capacidad de células musculares que hacen que la columna esté erecta, a medida que se va perdiendo estas células musculares, se va perdiendo también esa capacidad de mantener erecta y extendida la espalda de la persona. Bueno, nada, esto más o menos ver lo que va pasando a lo largo del ciclo vital. Las células óseas tienen capacidad de dividirse, pero lo mismo sucede a medida que van envejeciendo las personas, la célula ósea empieza a perder esa capacidad de división. Y todo esto más un montón de procesos y conjuntos más que lo vamos a ver más adelante, que es envejecimiento, te lleva a esto. La única prevención para llegar lo mejor que se pueda a la última imagen es hacer deporte, ejercicio y mantener hipertrofiadas las células musculares el mayor tiempo posible. Eh, yo con esto ya estaría con el tema. No sé si tiene alguna pregunta. Una compañera en el grupo había preguntado si cuándo van a subir el Power pasado, ¿puede ser? Ahora lo ponemos en el grupo. Pasa que como Ahora lo quedamos ponemos en el y grupo y no nos olvidamos. Pero ahora le subimos. Yo creo que también no le subí el anterior, así que después me fijo. Ok, gracias. Bien. Bueno, chicos, nada, muchas gracias por hacer el aguante un Tan miércoles a la tarde. noche con un tema tan largo también. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias chicos, nos vemos. Buenas